Tráfico. Bien, a las 10 de la mañana, sol de la mañana, tenemos dos invitados especiales, miembros de Educa, Darwin Caraballo, que es su director, y Sara Pimentel, que es la coordinadora de un proyecto nuevo, el proyecto regional Nuevos Empleos y Oportunidades para Jóvenes. Excelente. Gracias por estar aquí y explíquenos qué es eso. Están en muy buen tono. Sí. Buenos días a la audiencia, a El Sol de la Mañana y a ustedes. En primer lugar, queremos agradecer el apoyo que hemos recibido de la emisora y de este programa en particular con la campaña de comunicación de este proyecto NeoRD, Quisqueya Credentí, dirigido a la empleabilidad de jóvenes, que ya está promediando su tercer año de ejecución y que comenzamos a ver resultados positivos en la capacidad que los jóvenes comienzan a adquirir para insertarse en mejores condiciones al mercado. Yo recuerdo, Darwin, que ustedes cuando anunciaron el inicio de este proyecto fue precisamente aquí, junto con nosotros, y algunos teníamos dudas de que si realmente podía lograr resultados. ¿Qué resultado ha conseguido hasta ahora? Insertar jóvenes, ¿qué jóvenes? ¿Qué cantidad? ¿Por dónde anda eso? Sara Pimentel, la coordinadora de este proyecto. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El proyecto sí ha tenido muy buenos resultados, sobre todo con el tema de poner en el centro todo lo relativo a la educación técnica profesional. Okay. Hemos trabajado hasta la fecha con cerca de 23,000 jóvenes, a los cuales se le han fortalecido todo el tema de su formación técnica profesional y a los cuales se ha tratado de vincular con el territorio, sobre todo en los temas de pasantía y de inserción laboral, que es el gran objetivo de NEO. Tratar de que los jóvenes puedan formarse en carreras que respondan a las técnicas. En carreras técnicas, exactamente. Lo que el mercado necesita dentro de su territorio y comenzar a insertarse formalmente en empleos. También la carrera técnica tiene la posibilidad de que aquellos que tengan opciones, inclinaciones a poder emprender, pues comenzar a generar ingresos por sus propias vías. ¿Cómo trabaja NeoRD? ¿Cómo se da la dinámica? Por ejemplo, se trabaja en 13 provincias. ¿Cómo se reclutan los muchachos? ¿La capacitación dónde se le da? ¿Cuáles son los temas fundamentales de esa capacitación, Sara? Pues básicamente el proyecto está desarrollándose en politécnicos. Se escogieron 29 politécnicos, la meta era 21 y hemos podido trabajar con 29. Ahí está el Máximo Gómez de Baní. Todavía, muy pero... Bueno, eso es tenía que ser Baní. Claro que sí, pero eso viene en camino. Nosotros básicamente trabajamos en las escuelas fortaleciendo las capacidades de los docentes para poder trasladar esas informaciones a sus estudiantes y sobre todo capacitar y fortalecer la conexión que debe tener la escuela con el territorio. Ese diálogo permanente que debe tener la escuela con el mercado laboral, pues es necesario para que puedan tener actualizado lo que se le debe impartir al joven y sobre todo las posibilidades de que las empresas conozcan cuáles son las competencias, las habilidades y destrezas con las que salen estos jóvenes graduados, darles la oportunidad de hacer esa primera práctica laboral en sus empresas, que es algo como tan difícil de lograr en un joven, y sobre todo que es su primera experiencia, y luego pues tener la posibilidad de que el empresariado cuente con personal técnico capacitado para insertarse. Eso es una especie de pasantía en el proceso de formación de los estudiantes de nivel técnico, una especie de pasantía en el ejercicio del conocimiento en las corporaciones pagada acá registradas. O sea, implica ingresos para los jóvenes. El primer empleo. Bueno, está de dos formas. Nosotros buscamos que las empresas puedan abrir sus puertas para primero para contratarlos, y claro, ese es el objetivo número uno, y colaborar con la enseñanza. No necesariamente paga, hay empresas que tienen unos programas y políticas de apoyo al pasante, pero no es algo obligatorio. La pasantía no paga necesariamente. No, exactamente. Hay un asunto que dificulta todo esto, y que es el asunto de que no te doy el empleo porque no tienes experiencia.
pero no tienes experiencia porque no tienes, empleo. Exacto. O sea, ¿de qué manera romperme? Menos que esto inspira mucho a ustedes, Darwin, en ese sentido. Bueno, uno de los productos que se logra con este proyecto es identificar algunos vacíos institucionales que es necesario cubrir. Por ejemplo, una ley de pasantías, una ley de primer empleo, que le permita a las empresas minimizar los riesgos que hoy asumen cuando contratan, por ejemplo, a un pasante, porque asumen unos riesgos laborales y unos riesgos ante la incidencia de algún tipo de evento o accidente o lo que fuera, que no está contemplado en la legislación. Allí el proyecto nos permite mostrar también que hay, desde el punto de vista institucional, todavía algunos espacios para ir ganando. Pero yo tengo en el Congreso esa ley. Bueno, se ha caído. Tú eres 3 veces. 3 veces se ha caído la ley de primer empleo. Uruguayo, sí. Tú eres uruguayo. Uruguayo. ¿Existen modelos en la región que pudiéramos replicar? No es argentino. No, es uruguayo. Es uruguayo. De la misma nacionalidad que Galeano, que leyó. Exactamente. Pero las venas abiertas de América Latina, que fue un motivador como de José Ingenieros, el hombre mediocre. Pero no es argentino, es uruguayo. Exacto. Bueno, José Ingeniero argentino uno de los aspectos uruguayo. relevantes de este proyecto es la lógica de trabajo en alianza, de organizaciones tanto públicas como privadas, donde están las más importantes del sector público, como el Ministerio de Educación, liderando este proceso, que no se queda en una experiencia piloto como la del proyecto NEO, que ya está finalizando, sino que ya se ha manifestado la voluntad del ministro de Educación, el arquitecto Navarro, de extender esta alianza público-privada para que la educación técnica tenga una revitalización en la estructura de la oferta educativa. ¿Hay flexibilidad en los politécnicos de ajustar su currícula a los requerimientos del mercado laboral? Sí, bueno, ahí entramos en una discusión en la que se plantea la necesidad de pensar una educación para jóvenes, más que una educación dividida entre la politécnica tradicional y la académica o la de artes, que forman parte de la oferta actual del currículo. Los expertos internacionales que están asesorando este proceso también nos están recomendando que el mundo está avanzando hacia una educación que oferte una propuesta dirigida a la población joven. Hoy, por ejemplo, solamente el 7% de los estudiantes de la educación media están matriculados en opciones técnicas. Cuando miramos a nivel del bachillerato son solamente el 15% también. Y allí hay un elemento para ganar, porque la capacidad de insertarse al mercado de trabajo desde las ofertas más técnicas son mejores, están mejores pagas y son más demandadas hoy por las empresas. El mercado de República Dominicana, sobre todo a nivel de estudiantes, tiene más de la mitad mujeres. En las empresas pues trabajan muchísimas mujeres, aunque no necesariamente dirigen. En el marco del programa NEO, ¿qué tanto se toma en cuenta el tema de género? Si eres buen estudiante, no importa que sea hombre o mujer, pero el componente de la inclusión, de la igualdad, son mejores estudiantes que los hombres. ¿Qué tan presente está? Y si nos pueden identificar las provincias, o sea, son 13, pero ¿en cuáles provincias? Y ya en el NEO que está en ejecución no, pero para el que viene, ¿cómo participo? Adelante, Darwin Caraballo. Sí, bueno, vamos a aclarar algunas cosas. Es cierto, la población femenina y masculina entre los 15 y los 29 años de edad prácticamente son mitades, 49 las mujeres, 51 los hombres. Ajá, o sea, en secundaria hay más hombres que mujeres. No, la población. Pero justamente a veces hay una idea equivocada, que pensamos que las mujeres están más desfavorecidas en la oferta educativa y no es del todo cierto. En realidad, como hay un drenaje de jóvenes que se salen prematuramente del sistema, las mujeres terminan siendo un grupo con mayor representatividad en las matrículas. La deserción femenina. La deserción femenina es alta, pero está dirigida hacia, digamos, o fundamentada en razones vinculadas a una maternidad prematura, a los embarazos, o a una actividad. O sea, es alta, pero es más baja que los hombres. Exacto, vinculada a tareas del hogar. En esa área, como los hombres. Los hombres es del motoconcho. En los hombres se salen al trabajo en buena medida, y una gran parte, 1 de cada 5 jóvenes, siendo mujeres o varones, se van a no
trabajar y tampoco a continuar estudiando. Es ese fenómeno de los que se conocen como los nini o los sinsi. A nosotros nos gusta decir más que... ¿Los que qué? son sinsi. Nos gusta decirles más así. Que no tienen nada de oportunidad. Porque no tienen competencias y por tanto no tienen oportunidades. Está bien el concepto de nini traslada la responsabilidad al... No hay ninguna. Claro, lo que pasa es que el nini le traslada la responsabilidad al joven. No quiere trabajar, no quiere estudiar. No es eso. El joven quiere estudiar, quiere trabajar. Pero no hay oportunidades. Pero no encuentra oportunidades porque no tiene las competencias mínimas. Es muy mínimas. europeo. O sea, mi padre me mantiene. Bueno, entonces yo me quedo ahí. No es el caso dominicano. Yo creo que son razones distintas, aunque el resultado sea el mismo. Exacto. Quizás Sara pueda contarte también el detalle de las provincias que Vamos a ver, preguntabas. Sara, ¿cuáles provincias? Y el tema de las mujeres, o sea, esa realidad, hay un criterio que dice, no, mira, de esto por lo menos 60-40, 50-50 tenemos que tomar en cuenta. O sea, de los que tienen ahora, ¿cómo tú dices? ¿Cómo está en función de género? Si se toma en cuenta, puede ser que no se tome tome en cuenta y la matrícula finalmente sea el resultado de la realidad de la educación dominicana. Adelante, Bueno, Sara. ahí básicamente vemos la cantidad de jóvenes que se inscriben en los politécnicos, sobre todo los beneficiarios del proyecto NEO, que está muy equilibrado. O sea, tenemos más o menos un porcentaje muy similar entre hombres y mujeres. Y básicamente nosotros nos hemos concentrado en primeras 13 provincias, donde está Santo Domingo, Santiago, tenemos en La Vega, todo lo que es en el sur, sobre todo mucho énfasis trabajando estos temas en el sur, tratando de fortalecer. Sí, tratando ahí de fortalecer un poco las capacidades del joven, de que pueda entonces como que buscar diferentes politécnicos. O sea, todos en politécnicos y en centros operativos del sistema acreditados por el Infotep para esos cursos cortos que se quieran como impartir para fortalecer un poco más esas capacidades. Sin costo, sin ningún costo para el interesado. Los politécnicos son gratuitos, los cursos de los COS también, que son pagados por el Infotep, o sea que básicamente son cursos gratuitos. Y entonces, ¿cuál es el gran aporte de ustedes como Bueno, iniciativa? aquí lo que queremos es probar todo el tema del mejoramiento de las capacidades técnicas de los jóvenes y sobre todo la conexión con el mercado laboral. Tratar de que desde la misma escuela comiencen a trabajar todo el tema de las habilidades blandas, que ahora mismo pues no debemos decir habilidades blandas, sino que es todo lo que tienen que ser las destrezas básicas que permitan que este joven se inserte y conozca todo el accionar que debe desarrollar en una empresa. Todos los temas de liderazgo, de proactividad, de trabajo en equipo, de iniciativas, pues desarrollarlos desde las escuelas para que esa entrada sea como más fácil, más natural y pueda desarrollar como sus capacidades y el empresario poder ofrecer empleos formales, que a la larga es lo que queremos. Melton Pineda. Esos cursos que da Infotep, yo creo que son muy, muy importantes, pero veo que el gobierno ha anunciado que los liceos pasen como a ser escuelas técnicas. Yo creo que hay un desenfoque en eso, porque anteriormente, y creo que todavía, las escuelas laborales que fueron pensadas por Juan Bosch en el gobierno de 1962-63 están muy decaídas, y yo creo que es mejor fortalecer esas escuelas laborales de las Fuerzas Armadas con disciplina y también los programas de Infotep para reclutar jóvenes que se le han ido a los programas de la currícula de las universidades que no piensan en eso, que lo bueno es estar sacando muchos abogados malos, muchos médicos, muchos malos y muchos profesionales, y no pensar en las carreras técnicas. Yo creo que es mejor pensar en reforzar esas escuelas técnicas de las Fuerzas Armadas. Sí, ahí hay un punto importante. El ministro de Educación mismo ha reconocido de que esa frase de transferir o transformar liceos a politécnicos es una frase, una forma fácil de decirlo, de un reduccionismo, pero lo que se plantea es más experimentar una oferta educativa que esté destinada a lo que los jóvenes necesitan hoy. Exacto. Y para pensar en qué necesitan los jóvenes hoy, hay que mirar hacia dónde va el mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo tiene un enorme dinamismo, cambia
a una velocidad de vértigo, y en realidad los expertos reconocen que el 85% de los trabajos que hoy se ocupan no van a existir dentro de 10 o 15 años. Entonces, el desafío de la educación es justamente darle a los jóvenes las habilidades, las destrezas y las competencias para que se puedan adaptar por sí mismos. Ya no se trata de dictar contenidos, sino de crear competencias en los jóvenes. ¿Por qué no dictar contenidos? Porque en el 2020 la curva del aprendizaje ha demostrado que cada 12 horas se va a duplicar lo que sabe la humanidad respecto de sí misma. Entonces, no es un tema de dar conocimiento, es un tema de dar competencias y de ofrecerle al joven un espacio para poder desarrollar el espíritu emprendedor, para poder adaptarse a los cambios tecnológicos, para poder insertarse en el mundo global, aún estando desde su pequeño territorio o de su localidad donde vive, porque desde ahí puede trabajar. Entonces ya no se trata tampoco de una educación técnica tradicional en la que uno va a hacer un curso de carpintería o va a hacer un curso de plomería. E incluso, es mucho más complejo, e incluso toda esa oferta tiene que estar muy bien amarrada a la posibilidad de desarrollo que hay en el centro donde él se desempeña, es decir, en su contexto. Por ejemplo, si estamos hablando de un politécnico en la zona del este, el turismo debe ser un eje. Correcto. Y si usted aprende aire acondicionado o frío y calor, tienen que adquirir habilidades orientadas hacia cómo atender a un público de carácter internacional. El idioma tiene que estar dentro de la currícula, aun cuando lo que usted vaya a resultar sea un técnico de frío y calor. Correcto. Ese tipo de estrategias es la que estamos tratando de transmutar hacia esta nueva oferta. Pero hay un tema importante que no quiero dejar de decir porque para nosotros fue muy sorprendente el dato. Está cambiando también los patrones culturales de los jóvenes en la República Dominicana. Es sorprendente ver cómo las uniones libres entre los jóvenes de 15 a 29 años superan ampliamente los matrimonios. Los matrimonios formales. En los matrimonios formales. En las mujeres es 5 veces más. Wow. Y en los hombres es 8 veces más. Entonces, también la estructura cultural, de organización social está cambiando y el sistema educativo tiene que de alguna manera responder a esas nuevas realidades. Exactamente. Pero aquí tenemos un problema y me gustaría que ya como... Te dije Pedro, pero es Pablo. Como director es lo mismo, porque no hay que andar, hermano. Exacto. Como director de Educa puede traer luz, porque a uno le preocupa mucho el asunto de las universidades, que en verdad no son universidades, pero alguien, para dar el guararé de que el gobierno, en el Estado Dominicano hay X cantidad de universidades, a unas cosas le dan categoría de universidad. El estudiante va, el muchacho va y está 2 años y medio, 3, incluso aquí hay una universidad como una vez a la semana, un chiste. Pero ¿qué pasa? Que a ese joven le dan, por ejemplo, si estudia Derecho, le dan un papel que lo ponen al nivel de Vincho Castillo. Se le es licenciado en Derecho. Y él se cree que él es un profesional del derecho. No, usted tiene un papel que dice y Educación Superior se lo refrenda. ¿Qué hacer con esa gran cantidad de jóvenes que se van graduando con comillas inmensas de psicología y psicólogos que creen que Jung es la primera palabra de John Jung, de Frío Frío? O sea, por moda. Exacto, pero esas son más de clase media. Es una increíble cantidad de universidades que sabemos que no son universidades. Entonces ese muchacho solamente le queda fajarse en una campaña, y por eso aquí en las empresas de la institución del Estado hay 2 departamentos jurídicos, el que trabaja y el del compañero que se fajó y que tiene un papelito. ¿Cómo ve Educa y qué se puede hacer con este problema? Porque son legales. No, por supuesto. Hay un tema de ir mejorando no solamente la oferta, sino también evaluando las competencias con las que egresan los muchachos. El mundo ya no está avanzando hacia el título, o al reconocimiento de un título, un papel, como tú le dices, sino a la acreditación de competencias. Claro. Por lo tanto, las certificaciones juegan un rol fundamental. Y está comenzando a avanzar hacia allí el sistema de educación superior. Claramente, incluso por el área de educación, es donde vemos mayores avances en una nueva reglamentación de la carrera y la formación docente y del perfil del egresado que el Ministerio de Educación le exige ya a las universidades. Es decir, cualquiera está en condiciones dentro de su autonomía de poder ofrecer un título, pero el título no va a garantizar nada sino el momento en que usted rinda un certificado para realmente saber si usted acredita
las competencias que dice tener por el título. Se está trabajando en eso. Ahora, esa certificación hay una oposición. Claro. De una vez, de que se habló de eso, hubo una oposición inmediata. Se está trabajando, y en particular en la oferta de educación, eso ya se ha logrado y hay una nueva reglamentación que va hacia allí y las universidades están ajustando. Eso está bien. Falta, digamos, extenderlo a otras profesiones porque, como tú bien dices, hay también si quieren, una tradición latinoamericana de optar por carreras de carácter más humanistas que científicas, y tenemos relaciones inversas a lo que necesita el mercado de trabajo. Hay 3 abogados, 3 psicólogos y 3 notarios por cada ingeniero, cuando el mercado justamente demanda... De cada 10 dominicanos, 11 son licenciados en Derecho. Exacto. Y hay otro aspecto que tú decías muy bien, que lo que distingue a la universidad... Es abogado. Lo que distingue a la universidad es la capacidad de investigar, claro, no la capacidad de entregar un título. Exactamente. Entonces, eso es lo que... Repite esa parte. Sí. Bueno, que... La relación universidad con no entregar títulos, es investigar. La universidad como tal es un centro de pensamiento y de generación de ideas para resolver problemas de la sociedad. Por tanto, no puede estar alejada de la investigación. Eso es lo que define verdaderamente a una universidad de un centro de formación de nivel superior. Lo importante es que lo que está apuntando esta propuesta del Ministerio de Educación actual es a cambiar esta relación entre la oferta técnica y la oferta de carácter académica tradicional, que solamente era un tránsito hacia la universidad. Países como Alemania tienen justamente una relación de 6-4 a favor de la oferta técnica. No todos deben ser universitarios, no todos deben ser médicos. Ahora sí hace falta especialidades técnicas en torno a la medicina. Las imágenes, el reconocimiento de análisis clínicos, y también todo esto a la luz de, como les decía, el cambio en los mercados de trabajo. Por ejemplo, cuando se hablaba de esta revolución tecnológica, pensábamos que la robotización iba a sustituir los trabajos de carácter mecánico. Es decir, el cajero de supermercado, el cajero del banco, esos iban a ser, en teoría, los puestos de trabajo más afectados. Interesantes. Pues no, nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, la aplicación Watson de IBM, que es la aplicación de inteligencia artificial, está relegando ya a los abogados egresados de Harvard, que ingresan a los bufetes más reconocidos en los Estados Unidos. Ay, ahorita tengo empleo casi. Porque lo que es capaz de hacer Watson... Todo lo contrario, porque ahora incluso se está planteando el país más automatizado del mundo es Corea del Sur. Y en segundo Alemania. Y Alemania hay prácticamente pleno empleo. Todo lo contrario. Vamos a esperar que él termine la idea de lo que decía. Hay un complemento entre el uso de la tecnología y el uso. Lo que hay es que nuevas capacidades. Pero perdón, ahorita que él termine la idea. Como él está planteando, por eso estoy de acuerdo con lo que él está planteando. Que la tendencia, todos creíamos que iban a eliminar los trabajos manuales y están quitando los intelectuales. Están quitando los intelectuales. Esta aplicación, les decía Watson, que es la aplicación de inteligencia artificial de IBM, está relegando a los abogados jóvenes que ingresaban a los bufetes porque les toma preparar un expediente al humano una semana a un 75% de la calidad de lo que le toca a la aplicación de Watson en 10 segundos. Entonces, los bufetes están contratando eso y dejando a estos abogados sin trabajo. Compran el software, el programa y no puede hacer el software, entonces ya se complementan. Y formaciones que ayuda el trabajo del... Y formaciones como, por ejemplo, la biotecnología o los análisis clínicos que se presentan a veces aquí como ofertas de futuro. Ya en 2018 hay una aplicación con un dispositivo que uno va a conectar al celular, y a través del aliento o una gota de sangre se van a identificar 200 patologías. Como especialista en el tema. No, termine. Como especialista en el tema, es una exageración uno decir que un bachiller que no pique bien el inglés, es decir, que no sea bilingüe, mínimamente, en los próximos 5 años no se le va a ser muy difícil insertarse. O sea, se imagina, por ejemplo, un gerente llegar a nivel de gerente en una empresa sin poder leer un texto en inglés. Bastante difícil, pero yo le diría que eso es un conjunto de elementos que tiene que ver con primero... Disculpe, pero a propósito del idioma, también la misma tecnología hace que el idioma no sea
o no que no hace, reduce la barrera del idioma. O sea, hay aplicaciones que tú no tienes que, claro. que leer. Vamos a ver, ¿cómo vincular esas dos cosas? No se puede pensar solamente... Saber idioma, pero la tecnología no resuelve el problema. Claro, pero mira... No digo yo, dicen algunos. Tenemos que ir a un tema un poquito más abstracto, porque tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el ADN de una educación del siglo XXI? ¿Cuál es el ADN? Saber comunicar ideas. Saber comunicar ideas en distintos lenguajes. En la lengua materna, primero que nada. Pues vamos de robo nosotros. En la segunda, obviamente en un lenguaje universal de los negocios, como es el inglés. Pero el tercero en el lenguaje informático, porque el coding es ya parte del diálogo en el que los jóvenes se van a mover. ¿El tercero puede ayudar al segundo? Todo se retroalimenta. Pero no sustituir el primero. Pero lo importante es comunicar ideas. O sea que usted sepa pensar. Y para saber pensar. Y lo sepa expresar. Eso es matemática. Saber expresar ideas requiere fundamentalmente del manejo de tu lengua materna. El pensamiento se estructura a partir del lenguaje. Por lo cual, si tú no tienes un buen dominio de tu lengua materna, no puedes estructurar ideas con claridad. A partir de allí, entonces, que viene el resto de los elementos. Lo segundo... Repita eso para ver si nos escuchan bien los profesores. Perdón, esa idea es interesante. A partir del lenguaje, ¿verdad? A partir del lenguaje es la base del pensamiento. Correcto. Y no hay pensamiento sin lenguaje. Por tanto, quien no domina el lenguaje con precisión no puede aplicar ni transmitir ideas, ni por supuesto llevarlas a la práctica, mucho menos. El segundo elemento de esta estructura del ADN de la educación es la capacidad de resolver problemas. Las empresas, dicen los que saben, pagan por resolver problemas, o incluso para generar nuevos problemas que le permita crecer en el negocio. Exacto. Si usted no adquiere habilidades de resolver problemas, y sobre todo a partir del uso, ahí sí, instrumental, del razonamiento lógico-matemático, va a tener muchas dificultades. ¿Y el tercero? Y el tercer elemento es todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y las habilidades de trabajo en equipo. Porque también la neurociencia, que es una ciencia que está duplicando lo que sabe de sí misma cada 18 meses hoy, y nos está diciendo cómo aprende el cerebro y el cerebro cómo es que funciona, porque los profesores trabajan con cerebros. Y si los cerebros no los comprendemos bien, no podemos producir un buen resultado. Nos está diciendo de que solamente hay aprendizaje cuando hay emoción. Si usted no se emociona, no aprende. Así es. Entonces, el arte, la música, la expresión tiene que estar en los procesos de aprendizaje. Si usted simplemente va a una clase, la oye y la aprende memorísticamente, la va a recordar por una semana, pero se le va a a olvidar. Entonces, correcto, si usted se emociona... Espérate. Que si hay Dios... Pero, Oli, déjalo que termine la idea. Yo hubiera dicho simplemente lo que le dije. Si hay Dios, entiende de emoción. Continúe. Sí, es que una pregunta de un pero Oli, que tú lo sacas de quicio. Un tercer aspecto. Se salieron de quicio fueron ustedes, no él. Tranquilo. Yo feliz del debate. No te desesperes, Oli, tranquilo. Él está terminando la tercera idea, entonces después responde. No, que lo que dicen los especialistas neurocientíficos que están involucrados en educación es que cuando hay emoción, cuando uno conecta con sus sentimientos, que pueden ser... Depende de la filosofía de cada quien, algo más personal o algo más Dios es la principal emoción. o supranatural, entonces sí hace sentido. Pero obviamente esos contenidos vinculados al espíritu, para decirlo en clave de lo que usted plantea, hacen al concepto del aprendizaje. Y esos son los elementos básicos de cualquier educación, sea desde el nivel inicial hasta el nivel de la educación Reiteramos, superior. Primer aspecto, generar ideas. Para eso manejar bien el lenguaje. Comunicar ideas. Para eso el lenguaje es importante. Segundo aspecto, capacidad de resolver problemas. Y tercer aspecto, administrar las emociones. Administrar emociones. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Y hay un cuarto. O sea, evitar que un profesional diga habemos y hubieron. No se le va a dar trabajo. Gracias a Darwin Caraballo. Y saber que Montesquieu no es una montaña. Director de Educa, y a Sara Pimentel, coordinadora del proyecto Neo. Gracias por estar aquí. Edwin cada vez que viene nos da una cátedra, porque es un tremendo especialista. Es brillante. Es un gran latinoamericano nacido en Uruguay. No es Uruguay. Bueno, ya me fuera, Mauri. Gracias. El sol de la mañana. Ahorra en la mañana.